En algún momento partidos que, como el mismo PCN, ha calificado de viciado el proceso que se realizó o que realizó la misma Corte, y señala que hay contradicciones de los magistrados de la actual sala con respecto a la sala anterior, ya que habían dictado un veredicto a favor de, en el caso de Moreno Niños, y esto fue el año pasado, por cierto. ¿En qué situación estamos acá? Bueno, debo decir primero que el partido está haciendo sus propias valoraciones sobre estas decisiones y las consecuencias jurídicas ulteriores que podrán sobrevenir. Sin embargo, voy a dar mi enfoque particular como abogado de la República sobre este tema. Y por el cargo, además, que detenté hasta hace poco tiempo, que me permitió estar de cerca en estos temas, fui presidente de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, y a menudo nos tocó enfrentarnos con este tipo de decisiones arbitrarias que en el pasado inmediato han tomado algunos órganos del Estado. La elección que hizo la anterior Asamblea Legislativa, o la Asamblea Legislativa del 2004 que eligió el anterior tribunal, desde el enfoque del FMLN fue a todas luces inconstitucional, arbitraria, una interpretación no digamos restrictiva como de alguna manera lo dice la sentencia última de la Sala de lo Constitucional, sino más allá de eso bastante abusiva del texto de la Constitución, para tratar de favorecer los intereses políticos de los partidos que han mantenido la mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Y es correcto que la Sala pueda revisar esos malos precedentes sentados por un anterior tribunal. Por lo que he escuchado y logramos captar como insumos del análisis mismo, entiendo que una sala no puede fallar dos veces en un mismo caso. Es que no es un mismo caso, precisamente. O sea, son dos casos diferentes. Y además son procesos diferentes. Entonces la pregunta podría ser, ¿puede una sala cambiar un veredicto que había sido emitido anteriormente entonces? No, es que no está cambiando no está cambiando la misma sentencia, no está cambiando un mismo veredicto, está cambiando los criterios de aplicación de la norma constitucional. Está diciendo, miren, se han malinterpretado o se han hecho una interpretación incorrecta de estos principios, pero son dos procesos sumamente diferentes. Para comenzar, la sentencia que dio la anterior sala fue sobre un proceso de inconstitucionalidad que la demanda la presentaron los anteriores jefes de fracción del FMLN, el exdiputado Salvador Sánchez Serén y el exdiputado Shafiq Jorge Handal, y otros ciudadanos presentaron otra demanda similar. Estos se tratan de amparos, son procesos de amparos, son juicios completamente diferentes, aunque en el fondo se está juzgando precisamente un mismo acto de la Asamblea. Pero sí tiene la posibilidad cualquier tribunal de revisar sentencias que han sido emitidas en contra de derecho, y precisamente es lo que aquí se fundamenta. Bueno, ya en la anterior sentencia, algunos de los criterios que han sido retomados por esta sala los vierte el voto en contrario que tomó la magistrada Victoria Marina de Avilés en el razonamiento que emite de dicha sentencia, y hace ver precisamente algunos de los errores que comete esa sala. Dice, por ejemplo, se desestima la voluntad del electorado ya consolidada con el resultado de las últimas elecciones. Se violenta el ámbito de libre configuración de los partidos. Bueno, cuando dice se desestima la voluntad del electorado, ¿a qué se refiere en aquel momento la magistrada de Avilés? A que el pueblo había acudido a votar y elegir en tercer lugar a la terna, o más bien, perdón, a los candidatos de aquella coalición entre CD y PDC. La elección de un tribunal electoral desvinculado de los partidos políticos es la única garantía que tiene el país de elecciones realmente justas. También es conveniente legislar sobre la ética que se debe de observar en las campañas políticas, que sea de carácter obligatorio para evitarnos otra campaña tan desagradable como la que tuvimos en las últimas elecciones. La meta del país debe ser convertir todos los órganos colegiados en un organismo competente al servicio del país.
que dejen de ser un club de partidos para que podamos realmente comenzar a hablar de democracias. Interesante la reflexión que nos dice ella. Doctor Lorenzana. A mí me parece, obviamente, que lo que ella está hablando es correcto, excepto el punto donde yo me voy a escribir un poco es que el problema del Tribunal Supremo Electoral es que también tiene atribuciones administrativas, entonces no puede ser juez y parte. El tribunal sería muy interesante que se separaran las funciones, aunque quedaran los partidos involucrados. Vamos a hablar de ese tema después, pero lo importante es separar las funciones. Si nosotros tenemos la misma tribunal siendo juez y parte, por eso nunca se resuelve nada las quejas de esa publicidad que ella se queja tan dañina, tan obscena que hubo para la ciudadanía. No se pudo hacer nada porque la hace un partido y nunca se ventila, el tribunal nunca legisla sobre eso, nunca la suspende, nunca hace situaciones que deberían, en un tribunal debería de proteger a la ciudadanía. Sin embargo, aquí no se hace. Ellos llevan la administración y llevan y no se van a juzgar ellos mismos. Entonces sí hay necesidad de separar esas funciones. Los partidos políticos deberían de estar ahí. Hay quienes debaten que sí, otros dicen que no. El tribunal debería de ser de ciudadanos salvadoreños, tal como los eligen a la corte ahora, últimamente. Deberíamos de tener personas con capacidad, obviamente de acuerdo a la función que van a desempeñar, capacidad jurídica, pero también con una alta dosis de moral y de ética para que puedan legislar en favor de la ciudadanía. Que lo han logrado otros países, claro. Un país que nosotros criticamos mucho a veces y lo hacemos en forma de bromas como México, ha logrado mantener ahora un sistema electoral de mucha más altura de lo que se ha venido teniendo y ciertamente de lo que nosotros tenemos. ¿Van a cobrar las multas al transporte colectivo tras esta resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia? ¿Como pregunta? Bueno, hay una resolución de la Corte que debe ser acatada, ¿verdad? Si estamos precisamente, como lo hemos dicho acá, con mi colega ponente, reivindicando el imperio de la justicia, lo procedente es que hoy el órgano ejecutivo y el Estado salvadoreño procedan a ejecutar la sentencia. Yo no sé si me equivoco, no me recuerdo si realmente también hay una resolución de la misma Corte Suprema de Justicia que en algún momento declaró ilegal la colocación de las multas al transporte colectivo. Yo no sé si aquí se está repitiendo la misma historia con el tema de el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Digo yo, en el afán de hacer una muy buena aclaración, porque a lo mejor yo, si no más lo recuerdo, voy a investigar, me comprometo a hacer una investigación, si la misma Corte Suprema de Justicia ya en el pasado había emitido una resolución que declaraba ilegal el cobro o la colocación de esa multa al transporte colectivo. No recuerdo yo tampoco. Pero en esa resolución hace caso de un artículo de la Constitución y por eso me llama la atención que ahora están hablando de condonar otras deudas cuando ahí hace caso en esa resolución la Corte Suprema de Justicia que la Asamblea no puede condonar las deudas, perdonar deudas que se le deban al Ejecutivo, y ustedes están hablando de ahora de otra. Acabas tú de mencionar algo sobre eso. Me llama mucho la atención que el Ejecutivo, para mí la resolución de los buses, el asunto de los buses tiene mucho de importancia también porque le está diciendo a la separación de los poderes del Estado, está haciendo una realidad, le está diciendo al legislativo, usted no puede, de acuerdo a la Constitución, perdonarle deudas de ninguna categoría que tengan contra el gobierno de la República.